Y aquí estamos en Puertos Argentinos, como siempre con Ángel Elías en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien por acá, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Por acá es Rosario, ¿eh? Como siempre En decimos, desde Rosario, Rosario, perfecto. Ángel Elías nos acerca semanalmente toda la información que tiene que ver con los puertos del país. Pero me acuerdo cuando Ángel arrancamos el primer programa, vos trazabas la idea del porqué de este encuentro radial y a través de nuestro portal, que tenía que ver con la vinculación entre el puerto y las ciudades, o los puertos y las ciudades. Y bueno, hoy vamos más o menos, por supuesto, por ese lado, seguimos programa a programa con esa idea, pero hoy particularmente nos vas a traer un ejemplo concreto que ocurre allí en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, les quería contar que en general existe en todas las localidades de la provincia, tanto en las ciudades grandes como pueden ser Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Galvez, como en las localidades más pequeñas, una grave preocupación por la situación económica que está generando este hecho tan conmocionante como fue la llegada de la pandemia del COVID-19. Pero con el paso del tiempo, resueltas algunas cuestiones iniciales de la estrategia de salud, lo que aparece como un reclamo muy importante es el reclamo de generar de nuevo recuperación de puestos de trabajo, capacidad de ingresos de la población, y no solamente desde los gobiernos locales, como podrían ser los municipios y las comunas, sino, por ejemplo, de las asociaciones de industriales o de comerciantes, que en muchas de estas ciudades tienen mucha presencia, porque en función de que la crisis no empezó con el COVID, ya viene desde hace bastante tiempo, generaron un montón de iniciativas que tenían que ver cómo revitalizar las regiones o las ciudades. Concretamente la región de San Lorenzo tiene la ciudad cabecera del departamento, tiene una organización que se llama Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo, que siempre tuvo una predisposición a participar de distintas iniciativas, como puede ser la participación en las agencias de desarrollo regional, que tienden a generar mayor cantidad de beneficios o de generación de empleo o de empresarialidad para las distintas ciudades, o de la participación junto con otras entidades en organismos como la CAME o FECOBA o lo que muchas de estas entidades que aseguran que tienen tanta presencia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero San Lorenzo tiene una particularidad que la hemos comentado hace algunos programas, que tiene en 70 kilómetros, no solamente San Lorenzo, ese departamento donde está Puerto San Martín y donde también está eh, Puerto San Martín, San Lorenzo y Timbúes, ahí se concentra en 70 kilómetros de extensión una gran cantidad de puertos, eh, una treintena de puertos, pero donde hay por lo menos 19 o casi llegando a los 20 que tienen la posibilidad de ser, además de puertos para embarcar productos, tienen la posibilidad de ser fábricas, de disponer de fábricas que se dedican a la molienda de la soja o de otros cereales, pero básicamente de la soja, para generar que la Argentina sea el principal exportador del mundo en la exportación de harina de soja, ¿no? Y que obviamente el grueso de esa exportación sale de ese lugar. Te digo, como la harina de soja pueden ser los aceites, o pueden ser el pellets, o algunos otros productos, el grano en algunos casos de determinados cereales, pero los puertos que están en San Lorenzo claramente son puertos de naturaleza privada, como hemos contado muchas veces, porque Uh-huh. son propiedad de grandes empresas, pero que están asentados en la ciudad. Entonces hay una discusión o algo que se comenta asiduamente en la ciudad, es, bueno, cuáles son los beneficios y cuáles son las contras de tener puertos tan grandes, tan importantes, en ciudades de una dimensión mediana. San Lorenzo no es una ciudad grande como Rosario, tampoco es una ciudad pequeña, es una ciudad muy importante, es la aduana más grande de la Argentina por el volumen de las exportaciones que salen desde ahí, porque ahí se genera toda la salida de los productos que vienen también de otras localidades, pero como ciudad, San Lorenzo tiene su aduana y la aduana es más grande que la aduana de Rosario, para tener una idea, ¿no? Claro. La discusión está justamente en
si los puertos, a primera vista, y esto pasa en casi todas las ciudades del mundo que tienen puertos, ponen a la luz de la gente rápidamente los problemas que causan. Porque los problemas se generan en la región, cuando llegan millones de camiones, y digo millones de camiones, millones de viajes de camiones llegando y yéndose de la región, como lo que significa también lo que puede ser interpretado algunas veces como condiciones de contaminación del medio ambiente, cuando se produce el renteo de algunos productos de campo, etcétera. Bueno, en general se estima que las externalidades negativas, los problemas, los choques a veces que tienen las ciudades con los propios gobiernos municipales, que en algunos casos quieren gravar a los puertos y los puertos consideran que ya están pagando por retenciones o por otro tipo de impuestos, etc. Pero bueno, los problemas que traen los puertos se ven localmente y los beneficios quizás se vean más lejos. ¿Por qué? Porque cuando se llena de camiones que traen maíz, trigo, soja a la ciudad de San Lorenzo, que muchas veces entran y congestionan sus rutas, están trayendo producciones de lugares muy grandes, de la provincia de Buenos Aires, de lugares muy lejanos, o de la provincia de Santa Fe o del noroeste argentino. En definitiva, allí están causando un beneficio muy importante porque permiten sacar las producciones que obviamente se transportan en camiones centralmente. Hoy hay un poco más de ferrocarril, pero esto genera, por supuesto, la posibilidad de exportar para gente que vive lejos de la ciudad. Ahora, bueno, ¿cómo se hace para que también los puertos beneficien a las ciudades o a las regiones localmente, ¿no? Para que el beneficio no sea solo para los que están lejos, y para que los locales que vean, además de algunos problemas que siempre se suscitan, también vean beneficios. Bueno, esto es lo que de alguna manera comenzaron a trazar estos miembros comerciantes y de industrias importantes de San Lorenzo también, que impulsan esta iniciativa, que es tratar de encontrar un sendero para activar la región, un sendero para que se produzca desarrollo, ¿no? Y pensando que el puerto no es un enemigo porque genera los inconvenientes que yo antes te planteaba, sino que al contrario, si bien ahí se ven algunos de los problemas, la existencia de puertos genera, primero, una gran cantidad de trabajo en el mismo puerto, una gran cantidad de servicios en lo que hace a la logística, donde la mayoría de los transportistas son de la región, una gran cantidad de beneficios económicos en lo que hace que puertos que tienen una cantidad importante de trabajadores, pero además una fuerte potencia económica, invierten en servicios de salud, invierten en cuestiones de logística local, invierten hasta en la ropa de trabajo que tienen que comprar y se compren los comercios con el compre local, hasta el gomero, porque entran tantos camiones, trabaja más, y en definitiva hay una tonificación muy importante de la economía regional. Pero acá lo que se trata es de pensar algún otro aliciente que ubique en ese sendero algunas nuevas producciones. Y hay una tendencia a pensar, seguramente vos lo compartís, de que el campo genera poco valor agregado. O que si uno compara y le pregunta, el otro día lo comentábamos, a cualquier persona con una formación o con una observación interesante de la realidad, piensan que la cadena automotriz, por ejemplo, genera mucho más empleo que empleo industrial en este caso, que la cadena de la soja. Y sin embargo, no es así. Hay una diferencia muy importante porque hoy se podría decir que la mayor parte del empleo que se genera en la Argentina lo generan 32 cadenas de productos vinculados al agro. Fíjate que se ha conformado hace poco un consejo agrario argentino, o agrícola o agroindustrial argentino, que tiene la idea de promocionar frente al gobierno una ley que garantice una fiscalidad previsible para poder invertir más, también que se acepte en el Congreso Nacional tratar una nueva ley de semillas, y también se pone la hidrovía como una necesidad para que el campo y la agroindustria sigan funcionando. Pero ¿qué digo yo con esto? Que hay que pensar también que ya la pandemia además nos ha enseñado que el mundo que quema carbón o combustibles fósiles de una manera casi sin límites se está acabando, y hay que ver de qué manera se pueden buscar otros tipos de exportaciones que no generen en algunos casos
los problemas que se han generado en distintos lugares. Esto no es culpa de las exportaciones, pero hoy Rosario y toda la región sigue conmocionada con los incendios que está viendo, que de alguna manera muestran los problemas ambientales. ¿Y nosotros qué vemos? Que en nuestra región tenemos una capacidad impresionante de recursos naturales y de producir alimentos. Esto implica que para países asiáticos, por ejemplo, que es donde se exporta mucho, cada vez va a haber más demanda de alimentos. Esa va a ser una de las cadenas de suministro de productos que no se va a interrumpir. Pero ¿cuál es la cuestión? Que cuando se habla de exportar alimentos solamente, sea harinas o aceite, sea hecho con algún valor agregado, obviamente hay un agregado de valor. Primero porque está el chacarero que siembra y cosecha. En muchos casos ahora hay agricultura por contrato y hay muchos contratistas que son los que asesoran o llevan los insumos para la producción, etcétera. Más de 31.000 contratistas rurales que tienen 1, 2 o 3 empleados cada uno, por lo tanto se da una movilidad económica que se nota en localidades como San Lorenzo, como Casilda o como Armstrong en nuestra provincia. Pero bueno, pero acá aparece la otra cuestión, que es cómo se puede hacer para abastecer a los mercados externos, no solamente con productos primarios. La primera gran cuestión es que hay que darle un fuerte impulso a las cadenas agrarias, pero que tienen que ver no solamente con la soja, maíz y el trigo, sino con lo que tiene que ver con los productos como las legumbres, que conforman productos que se consideran specialities, no commodities. Los commodities son los productos que se venden en el exterior y que fijan el precio en el exterior. Los specialities son productos que tienen mayor valor agregado, mayor demanda para los sectores que tienen mayor capacidad de consumo en los países de la Unión Europea o los países asiáticos. Y bueno, ese tipo de productos tienen una posibilidad de generar una inmensa capacidad de transmisión de beneficios económicos a las ciudades, ¿no? Claro. Pero también hay puertos que son cooperativos, Marcelo. Vos sabés que hay puertos que son propiedad de cooperativas, pero no cualquier puerto, quizá uno de los más grandes, ¿no? El puerto de ACA, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, es un puerto que le compra el producto a cientos y cientos, diría miles de productores agropecuarios de la región. Lo mismo pasa con otra organización, que es Agricultores Federados Argentinos, que no tiene todavía puertos, pero sí tiene una inmensa posibilidad de colocar productos en el exterior por los puertos. Por lo tanto, uno preguntará, ¿habrá oportunidad seguramente vos también te lo preguntás, de que no solamente ganen las grandes empresas agroindustriales? Está muy bien que ganen, ¿no? Pero solamente ellos pueden ganar. Porque hay un ejemplo ahí que es muy actual, ¿no? El tema Vicentín, sin ánimo de entrar en la polémica sobre el tema. Digamos, ¿de qué manera estos puertos, que muchos son privados, que hay otros que son cooperativos, pero en general, donde llegan estas industrias, donde en muchos casos son multinacionales, y si no lo son realmente muy grandes? ¿De qué manera aquel que es más pequeño, en esta idea de una agrupación de industriales y comerciantes de una localidad, pueden llegar a tener beneficios? Porque vos viste cómo es el mundo de los negocios. El que más tiene generalmente es el que más gana y más acapara, y no le permite al que menos tiene poder tener su oportunidad también de ganar o de desarrollar su labor. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se va ahí, uniendo esto para que estos pequeños productores también tengan su posibilidad? Bueno, mirá, hay una primera condición que es explorar. Explorar quiere decir investigar, trabajar, ver las estadísticas de cuáles son las posibilidades que tiene una región para generar un proyecto a 10, 15, 20 años. Cuando vos pensás en un proyecto a 10 años, está muy claro que el comercio local se va a tener que ir redefiniendo, ¿no? Las ventas que hoy las acaparan cada vez más empresas como Amazon o Alibaba, van a tener que tener alguna ser contrarrestadas con también la incorporación de tecnologías digitales que permitan un manejo progresivo y sustentable de los pequeños comercios. Hay que ver cuál va a ser el futuro del empleo, cuáles van a ser las futuras modalidades del trabajo. Y esto, fíjate que en una localidad como San Lorenzo, una ciudad como San Lorenzo, que tiene cientos de estudiantes universitarios que acceden a las universidades más importantes, públicas y privadas que tiene la región Rosario. Es muy interesante ver cuáles son aquellas carreras que rápidamente tengan mayor
sobre las posibilidades de generar empleo, que los jóvenes puedan comenzar a trabajar. Pero cuando uno piensa cómo se genera el trabajo en una región, cómo podés encontrar otros nichos de mercado para poder exportar o para generar riqueza, te encontrás con que hoy las ciudades, los países, no compiten países contra países, compiten regiones con regiones, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos como una región muy poderosa, donde tiene que juntarse el comercio y la industria, tiene que juntarse el sistema científico-técnico, la capacidad de conocimiento que se va agregando a nuestros jóvenes, para poder hacer que la región de San Lorenzo sea una región que tenga iniciativas permanentemente para seguir el ritmo de la economía y para poder obtener mayor cantidad de empleos y de beneficios. Y ahí fíjate que se da una cuestión muy interesante, que es que región contra región, nosotros tenemos una ventaja, tenemos una región con puertos, y los puertos sí generan la posibilidad de este gran movimiento que ya te comenté, que no suelo usar la palabra derrame, pero derraman mucho con beneficios sobre la economía. Tenemos puertos que también permiten, o que son cooperativos y los beneficios los distribuyen de una manera mucho más masiva entre los asociados, que son los propios productores, o son puertos multipropósitos que tienen la posibilidad también de traer productos importados o de insumos importados para poder generar trabajo en la región. Entonces a mí me da la impresión que, fíjate lo que pasa con la agroindustria, que es la que saca todo con los puertos, se genera mucho valor, sin ninguna duda, en la siembra y en la cosecha. En el sector secundario, que sería la industrialización, se le agrega valor porque recibís la soja en estado natural y terminás haciendo la harina de soja o terminás haciendo el aceite. Pero luego de eso se genera todo lo que significa el transporte, para poder generar en el sector de servicios también mucha riqueza. Ahora vos fijate dónde se para esta cadena tan interesante. Se para en que no hay ni un desarrollo muy importante de la molinería, que sí lo hubo, no hay un desarrollo muy importante de los frigoríficos, que hoy lo están retomando, porque tienen una estupenda oportunidad de poder colocar producciones en China, por ejemplo, o en Vietnam, o en cualquiera de estos países. Pensá que China cada 4 o 5 años genera una nueva Argentina en cuanto a consumidores. O la India dentro de poco va a ser un país, yo diría de acá al 2030, más importante en términos de demanda de consumo de productos de alimentos, pero no alimentos como harina, sino alimentos con mayor valor agregado, sí, más importante como mercado que Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí está donde me parece que hay que trabajar. Fíjate que hoy, ¿qué es lo que se vende? Se vende el producto que tenga trazabilidad, el producto que no contradiga ninguna norma sanitaria. Fíjate que nos han rechazado exportaciones de cítricos hace poquitos días porque no se cumplen en la Unión Europea algunas normas y hemos perdido ese mercado de exportación. Hoy el consumidor europeo o el consumidor de China, que es la clase media y tiene poder de compra, quiere trazabilidad. ¿Dónde estuvo la vaca? ¿Cómo vivió la vaca? Hasta el bienestar animal se considera. Trazabilidad, se considera el agregado de valor que tiene, el packaging. La experiencia del consumidor. Hoy es muy usual encontrar productos que se venden, cuando se vende, por ejemplo, un producto vinculado a la naturaleza, con una fotografía del lugar donde se pudo sacar el potencial de la naturaleza para hacer un alimento. Me refiero en este caso más a verduras, hortalizas, arándanos, ese tipo de frutas que tienen mucho valor agregado. Por lo tanto, eso se puede hacer en la ciudad. ¿Cuál es la posibilidad que hay para una empresa de packaging? Impresionantes oportunidades en la medida que encuentren un productor que esté dispuesto a colocar sus productos en el exterior. Y ahí hay todo un campo para explorar desde cero. Entonces, la gran apuesta es justamente la apuesta a conseguirle agregar valor a lo que se pone en la góndola de los chinos. Y para esto tiene que participar el Estado nacional, porque tiene que generar condiciones, y la que te acabo de decir, las universidades, los que generan conocimiento, los jóvenes, etcétera, y pensar que lo que tenemos nosotros hoy es una inmensa, en la región en la que estamos, como puede ser también la provincia de Buenos Aires, y con esto te cierro un poco la idea, generación de biomasa, hoy todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el mundo futuro va a ser el mundo de los biocombustibles. El mundo de los medicamentos, que cada vez tienen más valor, va a ser el mundo de los biofármacos.
En definitiva, el hecho de que tengamos esta naturaleza que nos permite aprovechar todo lo que es el mundo vivo, nos está dando cuenta que ya no se trata más del campo de Don Zoilo, que se veía retratado por Molina Campos en los almanaques que vimos nosotros algunos años atrás en nuestra infancia, sino que hoy el campo es el campo del estudio, del trabajo y de la incorporación de valor. Me parece que ahí sí puertos que tienen las mismas condiciones, se digitalizan, se modernizan, juegan un papel muy importante. Y el comercio, de alguna manera, tiene mucho más impulso cuando se encuentra con una base económica de sustentabilidad en la región. Y aparte se puede dar esto que hoy se discute. Hoy uno observa los números del campo, digamos, del sector agroexportador, y ve que hay cosecha récord en números, que hay exportaciones récord, que se vende mucho más que otros años, se dan números más altos que los anteriores. Ahora, la realidad del que trabaja en el campo quizás no es la misma que esos números, porque de hecho hay múltiples críticas desde los trabajadores, los chacareros, respecto a retenciones y demás. Digo, esta posibilidad, ¿no?, de trabajar regionalmente, de que por allí esos pulpos internacionales, yo no digo que van a dejar de existir porque van a estar siempre, pero por allí con esa proyección que pueden tener cámaras industriales, cámaras de comercio, como es este ejemplo, por ejemplo, de San Lorenzo, de alguna manera por ahí puede devolver al hombre de campo esto que todavía no gana casi de igual manera que ganan esas exportaciones récord, ¿no? Es decir, no llega el beneficio a aquel que hizo todo el trabajo y toda la inversión para que ese producto finalmente se venda. Digo, con un acercamiento más, incluso de producción nacional, con gente que sea argentina, en los puertos y en esas empresas cercanas a los puertos, por ahí se puede llegar a mejorar esta cuestión, ¿no? No es creo que no es una potestad del puerto, pero por ahí puede colaborar, ¿no? Bueno, es muy importante. Me faltaba agregarte esto. A mí me da la impresión de que ayer de nuevo hubo acá un Zoom, que es esta manera de comunicarnos que Sí. tenemos con muchísima gente interesada en la hidrovía, que la hemos desarrollado hace algunos días atrás, Nosotros lo hemos aquí comentado varias en veces. estas últimas horas dialogamos también con un ingeniero que están presentando otro proyecto también relacionado con hidrovía y combustibles alternativos. Así que es una cosa Ah, mira. que realmente está muy en boga de todos y que se está empezando a popularizar, me parece. Digo, saliendo de este circuito que por ahí es muy especialista. Esto está bueno que la sociedad en general empiece a contarlo, a conocerlo. Pero bueno, no me quiero ir de ese Zoom que me estabas contando. Sí, te lo contaba porque lo que ahí aparece es un poco lo que vos acabas de decir. La hidrovía puede ser un corredor logístico comercial para las grandes empresas y está muy bien que permita sacar a las grandes empresas las exportaciones, ¿no? Pero también la hidrovía, si se la lleva hasta confluencia, corrientes, en cuanto a la profundización, puede servir para que el productor de Chaco, de Formosa o de Misiones más arriba, o de Entre Ríos o de Corrientes, pueda mandar por la hidrovía abaratando muchísimo el costo, porque el camión es carísimo para esos tramos medianamente largos ya. Esto va a significar una democratización de los productores que venden y sacan el producto por la hidrovía. Y una hidrovía que tenga también condiciones de navegabilidad para que permita que las importaciones que son necesarias, no digo cualquier importación, las que son necesarias para desarrollar, porque son insumos, procesos industriales, es otro elemento que la hidrovía puede permitir para que se vaya dando esta verdadera vaca viva, como hemos dicho ahora, que ya está funcionando, pero que esa vaca viva sean muchas vacas vivas y que permitan distribuir los beneficios. Y termino con esto, que lo hemos dicho también muchas veces, pero hoy está justamente en el momento más importante, que es recuperar la industria naval, porque recuperando la marina mercante ahorraríamos fletes, generaríamos más trabajo, y en localidades como San Lorenzo, o más arriba, Timbúes, o donde llegan las barcazas de Paraguay, ya hay una demanda muy importante de nuevas barcazas, porque las que están en funcionamiento no alcanzan para los productos que vienen de Bolivia, desde Paraguay, que traen soja que después se mezcla con la soja argentina, se muele y se vende en términos de aceite, ¿no? Entonces, la industria naval puede mostrar que desde el puerto para adentro trae beneficios. Es decir, los ríos también desde el puerto para adentro tienen que traer beneficios. También políticas agropecuarias efectivas van a permitir que el beneficio no quede solamente en la gran agroexportación,
está muy bien que persista, que siga, que genere una base para el funcionamiento económico, pero que dé lugar a esto que se tiene que estar dando, que es una distribución mayor de la riqueza en las poblaciones de nuestro interior. ¿Crees que alternativas como esta se pueden multiplicar? Te pregunto por último, digo, a partir de este ejemplo que estás contando de San Lorenzo y en este marco de pospandemia, donde, como ya lo venimos contando en muchas ocasiones, los proveedores serán más cercanos, las distancias ya no serán tan lejanas, por esta cuestión de que por lo menos, al menos desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dicen, miren que por 2 años mínimamente tenemos que acostumbrarnos a convivir con la pandemia. Esto no quiere decir que estemos absolutamente encerrados, pero que en cualquier momento algún puerto, alguna ciudad se va a tener que cerrar porque por ahí vuelven a haber casos y entonces deja varada mercadería, gente y demás, entonces las distancias tendrán que ser de alguna manera más cortas, incluso en la cuestión comercial. ¿Crees que esto puede empezar a tener una tendencia a partir del ejemplo que estás dando de San Lorenzo en otros lugares de, digamos, localidades vinculadas con puertos de la Argentina? Bueno, claro, de hecho yo comenté lo de San Lorenzo porque lo noto como una necesidad donde se ve tanta riqueza y por ahí la distribución de los beneficios requiere mejoras, ¿no? Pero vos fijate lo que significa para la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, para la región de Bahía Blanca, ese extraordinario desarrollo portuario que tienen de una gran cantidad de distintos propósitos del movimiento de cargas, ¿no? Ahí hay realmente una capacidad de desarrollo muy importante. El otro día contábamos iniciativas como esta de que en una localidad santafesina, que es Esperanza, salen aspas para las energías renovables que se venden a ciudades de Estados Unidos, ¿no? Para esos molinos de viento que se utilizan tanto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una gran capacidad de reacción de las sociedades y lo que tiene que haber justamente es que todo lo que significa la inteligencia y el esfuerzo y el trabajo de los argentinos no se agote en esta situación de brecha donde cada vez pareciera que en la política nos estamos alejando cada vez más, mientras que en la economía pareciera que la economía se va dando cuenta de que es necesario unificar todos los esfuerzos para trabajar en conjunto. Y así como te digo que hay agencias de desarrollo, que lo acabo de decir, porque en Rosario hay una agencia de desarrollo muy interesante, donde hay municipios y entidades como si fuera la UCI de San Lorenzo, donde se discuten proyectos y se trabajan. Hay una red de iniciativas de este tipo que yo creo que hoy esencialmente tienen que dedicarse a buscar las ventajas competitivas, obviamente en los territorios donde hay campos, donde tenemos recursos naturales, a desarrollar esto que es la bioeconomía, los biocombustibles, la utilización de la biomasa, entender que desde el grano se puede hacer no solamente el grano de maíz, sino la polenta y transformarlo en alimentos. Es decir, todo este tipo de cuestiones que la bioeconomía da y que nosotros tenemos la posibilidad de ser uno de los 10 o 11 países en el mundo que tienen sobradas condiciones para abastecer de alimentos a los demás y resuelta la producción. Por supuesto, muy irregular y muy mal distribuida en la Argentina, pero más allá de eso, tenemos la inmensa validez que significa un campo tan importante, tan feraz, tan productivo. Así que me parece que la bioeconomía va mucho con la exportación y va mucho con la necesidad de puertos. Así que me parece que hay que pensar en puertos multipropósitos y puertos que tengan puesta la mirada más en el desarrollo, en la generación de una tasa de ganancia, que la vengan a ver desde alguna central internacional a ver de cuánto es para generar mayores riquezas para algunos. Está clarísimo, es interesante justamente esto de tener en cuenta este abordaje que da sobre la bioeconomía, los puertos multipropósitos y esta economía que se viene, este trabajo que se viene a partir de la pospandemia. Lo que decíamos en otras ocasiones, el aprovechar, entre comillas, lo que nos ha dejado esta situación y por allí a partir de una profunda crisis a nivel mundial, como ya existe y de la cual obviamente la Argentina está incluida, ver la posibilidad de que de manera local, regional, desde nosotros mismos poder salir adelante con proyectos de estas características. Así que muy auspicioso lo de San Lorenzo y seguramente repetido en distintas ciudades puerto que hay en toda la República Argentina. Ángel, se nos está acabando el tiempo, vos dirás si querés agregar algo
a propósito de todo lo que hemos charlado, si ha quedado algo fuera de contarlo. No, solamente agradecerte este espacio, que la verdad que me parece que por ahí alguna información que yo puedo obtener por mi actividad o por mi experiencia sea de alguna manera un motivador para la búsqueda de soluciones que necesitamos tanto los argentinos para los próximos años. Así que la verdad que la generosidad de tu programa y de la radio es muy importante para nosotros. No, por favor, para nosotros es un lujo que vos estés aquí. Y vos sabés lo que mientras te iba escuchando a lo largo del programa, cómo todos los temas se van concatenando. Nuestra idea del Provincial es ser una radio de característica nacional, federal, de llegar a todo el país y desde, como en tu caso, desde Rosario, por ejemplo, hacer este programa. Pero todos los temas se van uniendo, porque cuando hablamos con la gente del campo, a través de espacios que tenemos a nivel agropecuario, se hablan de estos temas. Cuando hablamos con gente vinculada a los puertos o a la marina mercante o a la industria naval, salen estos temas. Cuando hablamos con comerciantes, salen estos temas. En definitiva, evidentemente, todas estas actividades productivas que tiene la Argentina deben unificarse, deben trabajar en conjunto porque todas se necesitan. El campo necesita del puerto, el puerto necesita del campo, las cámaras industriales y comerciales necesitan del campo y del puerto, y la hidrovía necesita de todo lo que se produce justamente en esos campos. En definitiva, me parece que es un ejemplo esto que vamos escuchando, porque la gente tiene la posibilidad de escuchar distintos programas, por ahí escucha temas similares y los empieza a unificar y a decir, bueno, no hay tanta distancia entre hablar de puertos y de campo, porque en definitiva trabajan en conjunto con las industrias y demás, lo mismo, ¿no? Pero bueno, una reflexión que quería compartirla, porque me parece que se va dando justamente en esta idea de programas de estas características. Así que, Ángel, seguimos la semana que viene, si te parece. Muchas gracias, hasta la próxima.